Hola, vamos a ver hoy la transcripción del ARN, el tema correspondiente a la semana 3. Entonces vamos a compartir aquí con la presentación de PowerPoint. Vamos a ver. Share screen. Bien, la expresión génica es lo que se conoce como traspasar, o digamos, transcribir la información que está en el ADN a ARN para posteriormente pasarlo a proteínas. Eso es lo que se llama el dogma genético, el dogma de la biología molecular. Es decir, la información siempre va de ADN, ARN, proteínas. Entonces, la maquinaria que se va a encargar de leer el ADN, esto es el ADN, lo que vemos aquí, va a ser esta enzima. Esta enzima lo que hará es unirse primero a una secuencia promotora, es decir, a una secuencia determinada, y a partir de ahí empezar a leer la información que posteriormente se va a transcribir a proteínas en el ribosoma. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues sabéis que el ADN tiene una forma que, aunque parece muy monótona, es una forma que puede ser reconocida por un mecanismo de llave-cerradura, es decir, dependiendo de las bases que hay aquí, esta ARN polimerasa va a poder unirse o no. Se une cuando hay información que va a ser transcrita, ¿no? Entonces, lo que hace es lo que vemos aquí, es decir, la polimerasa empieza a poner nucleótidos complementarios a la secuencia de ADN que está aquí en cadena sencilla. En la polimerización, como siempre ocurre en las polimerasas, va de 5' a 3'. Siempre 5', 3'. La dirección de polimerización y luego, por lo tanto, de lectura. Acordaros, mi mamá me mima, no o sea, la dirección importa. Entonces, aquí se ve dirección de la transcripción. Si yo no pongo los extremos, tenéis que saber que el punto de polimerización va a ser un 3' y el final un 5'. Por lo tanto, si este es un 3', la cadena que está sirviendo como molde para la polimerización del ARN va a ser, fijaos aquí, 3, 5, 3. O sea, ¿por qué las cadenas siempre se emparejan de manera antiparalela? ¿Okay? Esto lo vamos a ver ahora durante la clase con más detenimiento. Esta es maquinaria, la ARN polimerasa, es una máquina, una proteína, que aparece en la evolución cuando ya existe el ARN y el ADN, ¿no? Cuando ya existe el ADN, esta máquina lo que hace es coger la información que está en este molde, en este soporte de información, esta especie de disco duro, y transcribirlo a ARN mensajero, que va a ser, como vamos a ver hoy, un ácido nucleico, un polímero de ácido nucleico temporal, es decir, va a ser algo parecido a lo que nosotros tenemos en nuestro teléfono móvil, ¿no? Yo, si abro, por ejemplo, mi teléfono móvil, vemos que tengo en la pantalla todos los programas que yo tengo cargados. Tengo pocos, pero bueno, estos son los que son. Estos serían los genes que están en el disco duro de mi teléfono. Pero si yo le doy aquí, yo tengo un Android, se ven que de todos los programas que yo tengo en mi teléfono móvil, solamente algunos, en este caso 4, están activos. Esto nos puede servir como una analogía a lo que ocurre en la célula. Es decir, nosotros tenemos todos nuestros programas metidos en el disco duro, nosotros tenemos todos nuestros genes metidos en el ADN, pero dependiendo del momento en el que se encuentre la célula, vamos a activar algunos y otros no. Entonces, yo, por ejemplo, hoy en día, ¿qué tengo aquí? Pues tengo WhatsApp, el Outlook, el Chrome y el Gmail activos, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, yo quiero luego cargar otros programas y no saturar mucho la memoria RAM, lo que hago es pues, eliminar los programas, ¿no? Y ahora me quedo, por ejemplo, con 2. Esto es lo que ocurre en las células, es decir, el ARN es una molécula lábil, es una molécula que se destruye, ahí va a haber unas RNasas que se van a encargar
de degradarlas. Por lo tanto, nosotros estamos continuamente leyendo programas en el ADN, pasamos la información del disco duro ADN a memoria RAM, ARN, y esos ARNs van a ser transcritos a proteínas. Pero la transcripción a proteínas va a ser temporal. Esto es uno de los digamos, trucos que tiene la célula para poder, digamos, optimizar. Si tuviéramos todos los genes activos al mismo tiempo, eso consumiría muchos recursos y lo sabemos perfectamente con los teléfonos celulares, ¿no? O sea, es decir, cuando ves un teléfono celular con, yo que sé, 20 aplicaciones, sabes que la batería se acaba pronto, ¿no? Pues en la célula pasa exactamente lo mismo. Bien, entonces esta ARN polimerasa es una polimerasa, digamos, que funciona cuando ya las células tenían el sistema de disco duro, el sistema de ADN. Pero, como siempre, nosotros sabemos que la vida se origina hace 4.000 millones de años, que primero existen los ribosimas, luego existen los protovirus, luego aparece la célula eucariota, los protovirus pierden el ribosoma y se convierten en organismos parásitos de las bacterias y luego de las células eucariotas. Pero en esa vida, digamos, vírica, ya tenemos evidencia de cómo la información se pasó de ARN a ADN. Y lo vemos aquí. Imaginémonos un virus o un protovirus con ARN. Existe una enzima en estos virus ARN que se llama la transcriptasa inversa, ¿no? O la reverse transcriptase, ¿no? Lo que hace esta enzima es crear una copia de ADN complementaria al ADN viral. Posteriormente, esta reverse transcriptase lo que hace es generar una copia de ADN a partir de la información que estaba en el ARN primitivo, y la reverse transcriptasa puede hacer que esta cadena simple de ADN se convierta en una doble cadena de ADN. Esta reverse transcriptase lo que es como una especie de maquinaria ancestral que la siguen utilizando hoy en día los virus, pero que permitió pasar la información que estaba en el ARN a un soporte mucho más estable químicamente, ¿no? Hemos visto en la semana anterior que el ADN, al carecer de un oxígeno, que sabemos que es una molécula muy reactiva, y la timina, al tener un grupo metilo, que la hace más rígida, convierte a una molécula lábil, es decir, una molécula que se degrada con facilidad como el ARN, en una molécula estable, tan estable como que se puede leer ADN de hace 80.000 años de antigüedad. Es decir, imaginémonos nosotros los textos más antiguos que tenemos en cerámica, en tablillas de barro sumerias, por ejemplo, son de hace 3.000, 4.000 años. Y esto estamos hablando de un soporte de información de 80.000 años, ¿no? Simplemente esas pequeñas diferencias químicas hacen que la molécula pues, se convierta en un soporte perfecto de información. Entonces, lo que se sabía hace unos años era que el ADN se transcribía a ARN y el ARN se transcribía pues, o se traducía a proteínas. Eso es lo que se llamaba el dogma central de la biología molecular, ¿no? Entonces, el ARN hacía un papel intermediario. Sabíamos que había algunos virus que podían replicar el ARN y tener el ARN solamente como fuente de información. Posteriormente se encontraron estos retrovirus que eran capaces de coger el ARN y convertirlo en ADN, ¿no? Por lo tanto, ese dogma central de ADN, ARN, proteínas se ha revisado porque hoy en día nosotros podemos, por ejemplo, utilizar la transcriptasa inversa para coger ARNs y pasarlos a ADNs. Es decir, el mundo se ha vuelto mucho más flexible, más rico de posibilidades. Nosotros, cuando empecé mi doctorado, esto era el dogma, es decir, la información fluye del ADN, ARN a proteínas. Os he hablado la semana anterior que hay una técnica nueva, yo creo que le van a dar el Nobel en breve, que permite, utilizando proteínas, la proteína Cas,
reescribir el ADN. Por lo tanto, a este esquema habría que añadirle una flecha, ¿no?, que sería el sistema CRISPR, ¿no?, el sistema de edición de ADN utilizando proteínas bacterianas, ¿no? O sea, es decir, esto, fijaos, el ADN se descubre en el año 53, hoy en día tenemos organismos transgénicos, tenemos clones de ovejas, se han clonado humanos, es decir, ha sido una explosión exponencial en el conocimiento de la vida, ¿no? Entonces, vamos aquí con esta imagen. Esto sería el estado, por ejemplo, de la célula eucariota. Nosotros tenemos que el ADN hace copias de sí mismo, eso sería la replicación. Esa información que está en el ADN se pasa a ARN, el ARN sería un intermediario, y el ARN a proteínas. Vamos a ver hoy cómo nosotros lo que hacemos es muchas veces coger el ADN y, digamos, leerlo directamente a proteínas, por un pequeño truco que vamos a practicar hoy. Porque de esa manera nos saltamos un paso y somos vagos y cuanto menos pasos tengamos, mejor. ¿De acuerdo? Bien. Este sistema actual, eso viene obviamente de la evolución. En un primer momento teníamos un ADN, ¿no?, autorreplicante, lo habíamos visto en el barro. Posteriormente se empiezan a construir pequeños polipéptidos, pequeñas proteínas, eso crean maquinarias de traducción del ADN a proteínas, son los ribosomas. Cuando eso ocurre, aparecen los protovirus, es decir, virus ARN con ribosomas, que sería este sistema. Y posteriormente los protovirus se convierten en parásitos de las células cuando aparecen las células con membrana plasmática. Entonces, en el día de hoy vamos a tener que dejar claros los siguientes puntos. Cómo es el flujo de la información genética y cómo el ARN tiene un papel intermediario. Las propiedades del ARN, qué clases hay de ARN. Tenemos que estudiar el ARN mensajero porque es el que se encarga de llevar la información en la célula eucariota desde el núcleo hacia los ribosomas que hay en el citoplasma o en el retículo endoplasmático. Y las fases de la transcripción. Las fases de la transcripción implican una iniciación, una elongación y una terminación. Y vamos a ver cómo en el caso de la transcripción existen pequeñas diferencias entre las bacterias y las células eucariotas. Bien. Tipos de ARN. Tenemos el ARN mensajero, que es, digamos, el que lleva la información del ADN a los ribosomas. Y luego tenemos una serie de ARNs funcionales, ARNs que hacen cosas, que tienen una función como de ladrillos, una función como de pequeñas enzimas. ¿Por qué? Porque sabemos que toda esta maquinaria se desarrolla en los albores de la vida y como son maquinarias que funcionan, las células las seguimos utilizando. Entonces, hoy en día tenemos, además del ARN mensajero, tenemos el ARN transferente, que es el que se encarga de coger los aminoácidos y llevarlos al ribosoma para traducir la información del ARN a proteínas. Tenemos ARN ribosómico, que forma parte de los ribosomas. En un primer momento, todos los ribosomas eran de ARN. Hoy en día es una mezcla de ARN y proteínas. Entonces, sigue habiendo ARN ribosómico. Existen ARNs nucleares pequeños, microRNAs y ARNs de interferencia, ARNs que se unen al ARN mensajero y lo inactivan y impiden que el ribosoma copie su información. Es una forma de regulación que no vamos a entrar en mucho detalle en este curso porque estamos aprendiendo los primeros pasos en genética. ¿Okay? El ARN se copia del ADN móvil. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros en la evolución teníamos que la molécula del ADN se transcribe a proteínas. Eso es primero. Entonces, el código genético, el código que hace
que, por ejemplo, el triplete AUG codifique para el aminoácido metionina, existía antes de que existiese el ADN. Lo que hace la transcriptasa inversa es coger, si vemos aquí, el ARN y hacer una copia inversa en ADN. Me explico. Si el ADN tiene AUG, AUCU, lo que hacía la transcriptasa inversa era poner donde está una A, una T, una U, una A, una G, una C, una A, una T, una U, una A, una C, una G y una U, una A. Esto es la, digamos, transcripción inversa de la información que está en el ADN. Hemos visto al principio que esa transcriptasa inversa finalmente crea una cadena de doble, o sea, una doble cadena de ADN. Entonces, fijaros, nosotros, si tuviéramos que ver dónde está situado el verdadero gen en el ADN, tendríamos que siempre trabajar con el inverso de lo que es la información que está en el ADN. Hago pausa porque este concepto es difícil de entender, ¿no? O sea, fijaros, la información real, la que se va a transcribir en los ribosomas, es esta. AUG es la que se va a traducir en el ribosoma como metionina. Entonces, nosotros tendríamos que ver el gen como el inverso en el ADN, pero el ADN, al tener una cadena complementaria, eso nos da digamos, una pequeña posibilidad de saltarnos el paso del ARN. Me explico. Fijaos, AUG es TAC, pero es que la complementaria es ATG. ATG es exactamente igual que AUG, pero cambiando el AU por la T. Entonces, yo sé que muchos de vosotros en el colegio habéis estudiado el código genético como AUG metionina. Nosotros, los genetistas, nunca utilizamos el código de ARN. Ya nos pasamos directamente al ADN. Entonces, donde nosotros no tenemos tablas de AUG, sino que tenemos tablas de ATG. Bueno, tablas hoy en día ya no se utilizan porque se utilizan ya programas de ordenador que hacen esto de manera automática con un algoritmo, ¿no? Entonces, donde pone ATG, sabemos que va a haber una metionina. Entonces, esto sería la cadena, digamos, este sería el molde y esta sería la cadena complementaria. La cadena complementaria es la que realmente nos vale para nuestros propósitos. ¿Okay? Entonces, cuando el ARN ya ha transcrito la información del ADN, ese transcrito, ese ARN, va a ser el ARN mensajero, que posteriormente se va a traducir a un código de proteínas. Esto, si hiciésemos un símil con los computadores, sería el código de ceros y unos, que cogidos en vez de 3 en 3, los cogemos de 8 en 8, cada 8 bits es un byte, y cada byte podría ser una letra. Entonces, por ejemplo, o la que hace sería el O, 8 ceros y unos. La L sería pues, otros 8 bits de ceros y unos. La A sería 8 bits. Cambio, en la naturaleza, ¿qué hacemos? Cogemos de 3 en 3 y cada triplete, tenemos un aminoácido. ¿Cuántas letras hay en el alfabeto latino? Pues unas 26 letras. ¿Cuántos aminoácidos distintos hay? Unos 20. Entonces, vemos que el paralelismo entre este código y el código genético es extraordinario. Bien. Entonces, por ejemplo, volvamos a la ARN polimerasa. Esta es la ARN polimerasa que se encarga de copiar la información que está en este molde. Y sabemos que la información que está aquí la vamos a encontrar de este lado. ¿De acuerdo? En la misma dirección, además. Porque aquí la información del molde va a ser en antiparalelo. Es decir, si aquí hay 3, aquí va a haber 5. Si aquí hay 5, aquí va a haber 3, como podemos ver. ¿Ok? ¿Se ha entendido esto? Pues vamos a hacer un ejercicio. Entonces, si yo os pongo esto, quisiera que me dijeseis qué extremo es este. Fijaros que vemos aquí que este 3' siempre es la dirección de polimerización. La ARN polimerasa, igual que la ADN polimerasa, va metiendo aquí nucleótidos.
Entonces aquí vamos a hacer un pequeño pausa. Los chinos nos comen los chinos, ¿eh? Muy bien, entonces el resultado de este ejercicio es fácil. Si aquí tenemos un extremo 5', este es el punto de polimerización de la ARN polimerasa, entonces este va a ser 3'. Si esto es 5, fijaros, esta cadena tiene que acabar en 3. Si esto es 3, esta, que es la que se pregunta, va a ser 5. ¿Okay? Eso sería el resultado. Bien, entonces nosotros cuando vemos los genes en los genomas, hemos dicho que ya no vemos lo que es el ADN molde, sino que vemos el ADN complementario. Vamos a ver. Si esto es el ARN, ¿no? Aquí tendríamos, por ejemplo, el AUG, nosotros tendríamos el TAC en esta, porque esta sería la cadena molde de ADN. Nunca vemos, cuando vemos genomas, nunca vemos cadena molde, sino vemos la cadena inactiva, la no transcrita, la complementaria, porque la cadena complementaria es exactamente igual que el ARN, pero donde el ARN tiene U's, nosotros aquí tenemos T's, ¿no? Entonces, nosotros cogemos un genoma, ¿no? Podemos hacer aquí clic, entrar en un genoma y esta cantidad de A's, T's, G's y C's, estos ADN, le podemos meter en este programa. Es un programa que lo que nos va a encontrar automáticamente Open Reading Frames. Open Reading Frames es lo que vimos la semana anterior, es esa información que está entre un ATG, es decir, el comienzo del gen, y los stops, que eran TAA, TGA o TAG. Entonces, yo cuando meto esta cantidad de nucleótidos en este programa, en esta ventana, y le doy a buscar, lo que me dice es que en toda esta secuencia de ADN, o sea, desde aquí hasta aquí, vamos a encontrar estos Open Reading Frames. Si os fijáis, estos Open Reading Frames tienen unas flechas. Eso quiere decir que si hacemos clic aquí, aquí vamos a tener un ATG y aquí un stop. Pero cuando la fecha está en sentido contrario, el ATG va a estar situado aquí, ¿no? Y el stop aquí. Obviamente, ''nosotros cuando ponemos los genes solamente ponemos una cadena, porque la otra es obvia, ¿no? Es decir, esto sería 5', 3'. ¿Dónde está la complementaria? No la ponemos porque, obviamente, si aquí tengo una G, la complementaria va a ser, perdón, si aquí tengo una C, la complementaria va a ser una G. Si aquí tengo una T, la complementaria va a ser una A. Entonces, lo que hacemos es metemos esto en el programa ya tiene un algoritmo que te desdobla esto y te encuentra los Open Reading Frames tanto en una cadena, la cadena de arriba, la que está aquí en el escrita, o la cadena complementaria de abajo. ¿Okay? Esto ya lo haréis con más detenimiento cuando hagáis prácticas en el laboratorio. Entonces, por ejemplo, volvemos aquí volvemos a los ejercicios. Si yo tengo estas horquillas de replicación y tengo que la polimerasa, la ARN polimerasa está, digamos, transcribiendo esta información, eso sería el 3', por lo tanto sería el 5'. Lo que se pide es qué extremo será este. Los chinos nos comen los chinos, ¿eh? Bien, la solución a este problema es fácil. Es decir, si aquí tengo una ARN polimerasa, esta ARN polimerasa está transcribiendo la información que está en el gen 2, que está en esta cadena de ADN. Esta otra ARN polimerasa está transcribiendo el gen 1, que, fijaros, está en la cadena de abajo. Por lo tanto, van a tener funcionamientos opuestos. Entonces, esta ARN polimerasa está polimerizando hacia allá y esta ARN polimerasa está polimerizando hacia allá, porque están en cadenas antiparalelas. Entonces, lo que se pregunta es, ¿qué extremo es este? Bueno, pues es fácil, o sea, olvidémonos de la cadena de abajo, de esta cadena. Eso es lo que hacemos nosotros siempre que analizamos. Analizar significa descomponer en partes. Entonces, nos vamos a quedar solamente con la cadena de ADN de arriba. Entonces, si yo tengo aquí un extremo 3' de la cadena que está, digamos, polimerizándose a partir de la cadena de arriba, si esto es 3', esto va a ser
5. Si esto es 5, esto es 3. Fijaos, si esto es 3, esto va a ser 5. ¿Tiene sentido que este extremo sea 5? Claro, porque cuando la ARN polimerasa polimerice aquí, tendremos este extremo 3', digamos, unido o emparejado con este 5'. Si este es 5', este es 3. ¿Ok? Muy bien. Aquí os he dejado los enlaces a una serie de videos. Este primer video, que lo llamo Matarlo es poco, es un video de un youtuber que está explicando la transcripción y la explica mal. Hay un usuario que le ha mandado hace 5 meses la nota, le ha mandado un comentario diciéndole lo que estás explicando está mal, y yo lo he visto y efectivamente está mal. Y el tipo no ha hecho revisión, no ha corregido el video. Esto pasa mucho en Internet. Por lo tanto, ojo cuando buscáis fuentes en YouTube. Yo sé que mucha gente utiliza YouTube ya como fuente de conocimiento. Y en ciencia, nosotros, aparte de tener un método, tenemos un rigor. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando vamos a las fuentes, vamos a fuentes contrastadas y que son, digamos, fuentes que están avaladas por instituciones. Es decir, si yo publico algo, como si fuera Esteban Fernández, pues no tiene el mismo valor que si yo pongo Esteban Fernández, PhD, Universidad de las Américas. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que yo estoy trabajando en una institución que ha avalado que yo tenga la certificación necesaria para dar ese tipo de información, y además la universidad me exige que yo, lo que sea, todos cometemos errores, ¿no? Si cometemos un error, que lo subsanemos, porque no solamente es nuestro nombre, sino también es el nombre de la universidad. Por lo tanto, ojo con las fuentes, es decir, no todo el que publica en Internet está capacitado para dar ese conocimiento, sobre todo si se trata de conocimiento científico. Entonces, os he dejado estos dos. Estos dos son de un youtuber muy jovencito, que es un genio, explica muy bien, es súper didáctico y lo explica tan mejor que yo, vamos, a mí me encanta cómo lo explica. Estos dos enlaces podéis entrar y verlos. Si tenéis alguna duda, acordaros de que tenéis siempre tutorías. Bien, entonces, nosotros cuando vamos a transcribir información, esa información está dentro de lo que es un genoma. Un genoma, ya hemos visto ahí arriba, son muchísimas, es un polímero, es un ADN de doble cadena con muchísimas bases, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, cada célula humana tiene un núcleo, y en el núcleo hay ADN que, si lo empalmásemos los 46 cromosomas, harían una cadena como de 1,80 metros de altura, ¿no? Prácticamente como mi altura. Toda esa información hay que leerla y hay que saber dónde nosotros vamos a poder transcribir la información que nosotros queremos. De hecho, por ejemplo, con Internet pasa lo mismo. O sea, si yo quiero ver, imaginémonos la letra de una canción, ¿no? Pues que sea una canción reggaetón a las 6 de la mañana de Farruko. Pues yo pongo 6 AM Farruko. Y eso, el buscador me va al vídeo y me enseña el vídeo que yo quiero. La información en Internet funciona, perdón, en los genes funciona igual. O sea, tenemos la información, que sería el vídeo, pero necesitamos unas palabras clave para poder acceder a ese vídeo entre miles de vídeos que hay en YouTube. Bien, pues esa información son estas secuencias que hay aquí. Tenemos una secuencia RBS, tenemos una secuencia -10 y -35. Ahora mismo voy a explicar eso qué significa. El gen, en este caso, viene aquí. Este sería el ATG. El ATG sería el primer triplete que está, digamos, para empezar a explicar esto, necesito explicar que nosotros en genética trabajamos con downstream y upstream, como río arriba y río abajo. Son formas de situarnos en una realidad en 2 dimensiones, como es la de una cadena de ADN. Esta cadena de ADN viene de 5' a 3'. Entonces, yo todo lo que es hacia arriba le llamo upstream o río arriba, y todo lo que es hacia abajo le llamo downstream o río abajo.
Entonces, nosotros tenemos estos elementos que vamos a explicarlos. El Open Reading Frame empezaría aquí, ATG, luego ya voy a explicar por qué este ATG y no otros ATGs que se pueden encontrar downstream, ¿no? Arriba abajo. Entonces, este es un gen, es el comienzo de un gen, que fue el primer gen que yo secuencié. Este es un trabajo que se publicó en 1998, o sea, el siglo pasado, o sea, cuando vosotros todavía no habéis nacido, yo ya estaba publicando estos genes. Y, por lo tanto, bueno, es un gen al que le tengo cariño, ¿no? Es el gen de la girasa, es una enzima que está en las bacterias, en este caso en Streptococcus pneumoniae, y que es una enzima que también es blanco, o sea, es decir, que va a ser atacada por las fluoroquinolonas, ¿no? Que fue el trabajo de mi tesis. Bien, entonces, os he puesto aquí, esto es un cohete espacial como el que llevó el hombre a la Luna. El hombre fue a la Luna en varias fases. Se lanza el cohete, la primera fase se descarta este tanque, este es el tanque más grande, como podéis ver, es el que empuja a la nave fuera de la atmósfera, y luego hay una serie de distintos módulos que van perdiéndose hasta que el hombre llega a la Luna y aterriza en la Tierra. El ARN es lo mismo, es decir, nosotros cuando la ARN polimerasa se une a la región menos 35 y menos 10 del ADN, copia un ARN que empieza aquí, en el +1. Entonces, cuando la ARN polimerasa que se une al menos 35 y menos 10 del ADN, empieza a transcribir el ADN en este punto. Es decir, si esta es la región menos 10, nosotros vamos contando nucleótidos hasta encontrar el 1. ¿De acuerdo? Si este es el 1, vamos contando. Si este es el 1, este será el 2, el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 10, menos 10. Y si vamos contando, vemos que aquí tenemos la menos 35. Aproximadamente, digamos que si una cadena de ADN, una vuelta entera, son 10 nucleótidos, vemos que esta región, ¿no? Menos 10, continúa, menos 20, menos 30. Es decir, son dos regiones a las que se va a unir la ARN polimerasa. Las dos regiones, menos 10 y menos 35, están mirando hacia el mismo lado de la cadena. Entonces la ARN polimerasa va a unirse ahí como si fuera una llave cerradura y va a empezar a hacer su reacción de polimerización a partir de este punto. Entonces, va a copiar toda esta región en ARN y esta región es una región que se llama Ribosomal Binding Site, que va a ser importante para que cuando tenemos el ARN mensajero, el ribosoma se una al ARN mensajero. Esto es un poco complicado y va a hacer falta que vosotros esta explicación que yo os estoy dando la vayáis transcribiendo a papel. ¿De acuerdo? Luego, cuando el ARN se une al ribosoma, el ribosoma hace lo mismo, es decir, empieza a polimerizar a partir del primer ATG que se encuentra downstream del ribosoma binding site. Como esto es complicado, vamos a hacerlo un poco, podemos hacerlo bien, con la pizarra. Entonces, vamos a ver. Tengo aquí la pizarra, no sé si se ve bien. Déjame colocar esto aquí. Ok. Bien, entonces, vamos a ver. Yo tengo el ADN. Y aquí tengo la región menos 10 y la menos 35. Aquí se va a unir la ARN polimerasa. Y la ARN polimerasa se va a unir a la menos 35, menos 10. Y en este punto, en el punto +1, aquí va a empezar a meter el primer nucleótido. Y va a ir en ese sentido y va a ir polimerizando a medida que esto va avanzando, va a empezar a polimerizar la cadena. Lo que es, si nosotros tenemos aquí el ADN, esto es ADN, ADN. Tengo aquí
la región menos 35, menos 10, aquí la región más 1. Pues a partir de más 1 vamos a tener ADN. Entonces aquí voy a tener el ribosomal binding site. Entonces este ARN mensajero, cuando sale del núcleo, se va a encontrar con el ribosoma y el ribosoma, vamos a poner aquí, el ribosoma, a partir del ATG, bueno, AUG sería, va a empezar a hacer lo mismo, a cambiar este código por un código de aminoácidos, es decir, metionina, adenina, lo que sea, ¿de acuerdo? Este dibujo debéis hacerlo vosotros en vuestro cuaderno porque si no vais a perder, vais a querer tener la sensación de que habéis entendido y si no lo hacéis en papel, eso no se entiende, ¿de acuerdo? Es un trabajo que tenéis que hacer vosotros en casa. Podéis parar el vídeo aquí e intentar reproducirlo en papel. Bien, ahora vamos a entrar en los distintos tipos de ARN polimerasas. Nosotros vamos a ver que en la evolución tenemos los organismos más sencillos, ¿no? Protovirus, bacterias, y esas bacterias luego se van a formar una simbiosis para formar la célula eucariota y por lo tanto toda la maquinaria va a ser más sencilla en los organismos más sencillos, y más compleja en los organismos más complejos. Entonces, la ARN polimerasa en procariotas solo hay una, ¿no? Un solo tipo. Esas son maquinarias complejas, tienen múltiples subunidades y una de ellas subunidades es el factor sigma. Es decir, el factor sigma es como una pequeña pieza que se une a la ARN polimerasa y cuando tiene el factor sigma, la ARN polimerasa funciona. Si no tiene el factor sigma, está inactiva. Es una especie de como de control, freno, que sirve para regular la transcripción. En los eucariotas tenemos tres tipos de ARN polimerasa. La ARN polimerasa 1 es una ARN polimerasa que se encarga de transcribir ARNs ribosómicos, ¿no? Los ARNs ribosómicos no se van a transcribir a proteínas, son piezas de ARN, estructuras que se van a unir al ribosoma con las proteínas del ribosoma para formar esa maquinaria que es una maquinaria de traducción del ARN a proteínas. Tenemos la ARN polimerasa 2, que es la encargada de transcribir el ARN mensajero. O sea, la ARN polimerasa 2 sería muy parecida a la ARN polimerasa de los procariotas. Y luego hay una ARN asa 3, en el caso de los eucariotas, que está encargada de sintetizar la ARN transferente, los small RNAs y los ARNs muy pequeños de los ribosomas. ¿Okay? ARN transferente, small y ribosómico tampoco se van a transcribir a proteínas. Son como piezas de maquinarias de cuando todo el mundo era solamente ARN. Y todavía, hoy en día, seguimos utilizándolas. Entonces, repaso. Procariotas, 1 y necesitan factor sigma. Eucariotas 3, la 2 es la encargada de sintetizar los ARNs mensajeros y es independiente del factor sigma. Bien, entonces las etapas de la transcripción son 3. Son 3, lo mismo que tenemos un cohete espacial que va a la Luna y va pasando por varias etapas de maduración. Con la transcripción ocurre exactamente lo mismo. Entonces tenemos una iniciación. La iniciación es siempre lo mismo, es decir, una ARN polimerasa que encuentra la secuencia de unión a la ARN polimerasa, que era esa secuencia menos 10 y menos 35. En procariotas se le llama secuencia consenso Plivnow, ¿no? Y en eucariotas se llama la caja Tata, ¿de acuerdo? Entonces, son pequeñas diferencias entre pro y eucariotas. Entonces, los eucariotas son los más estudiados, obviamente, porque son organismos más sencillos de trabajar en laboratorio. Entonces, son la secuencia consenso Plivnow, menos 10 y menos 35. En eucariotas tenemos la caja Tata, a menos 25, del origen de la transcripción, y menos 70. ¿De acuerdo? Entonces, iniciación es que
la ARN polimerasa reconozca esas secuencias, que esas secuencias van a ser como las palabras que nosotros utilizamos en Google para reconocer, por ejemplo, lo que queremos buscar, ¿no? Ya sea un video, ya sea un mapa o lo que sea. Entonces, es el donde se va a unir la ARN polimerasa al ADN. La segunda etapa es la elongación, es decir, la ARN polimerasa empieza a polimerizar ARN a partir de la posición +1. Empieza +1, va polimerizando esa secuencia que se llama RBS y luego ya lo que es el Open Reading Frame. ¿Okay? Siempre, 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 siempre ocurre de 5' a 3'. ¿Por qué digo esto? Porque es fundamental. Nosotros siempre leemos, por ejemplo, cuando ponemos un texto en castellano, siempre lo leemos así, o sea, leemos en esta dirección, ¿de acuerdo? Entonces, la complejidad del ADN es que tenemos una dirección 5', 3' en este lado, pero tenemos la otra en el sentido inverso, que va 5', 3'. Es como si manejásemos dos idiomas, el latino que va en esta dirección y el árabe que va en la contraria. ¿Okay? Bien, el ARN polimerasa polimeriza, pero tiene que acabar. Tiene que llegar a un punto donde esa secuencia se termine. Eso es lo que se llama el proceso de terminación. Vamos a ver que va a haber dos formas de terminar la polimerización del ARN. La dependiente del factor Rho, que es una proteína que está en el citoplasma, y la independiente de Rho, que depende más que nada de que el ARN forme una horquilla y eso haga que el ARN polimerasa se desprenda del ADN. Bien. Entonces, aquí os estoy mostrando lo que es las secuencias, ¿no? De PRINO, la -10 y la +1. O sea, cogemos varios genomas de distintos organismos, y vemos que esas secuencias de unión al ARN polimerasa están conservadas en las secuencias genéticas. Lo mismo que si nosotros, por ejemplo, vemos idiomas en Europa, vemos que la palabra madre, mom, nai, ¿no? Son palabras muy similares entre sí, ¿no? Porque otras palabras cambian, pero las palabras, digamos, importantes se mantienen en el tiempo. Lo mismo que decir mano, que tiene una A, o hand, que tiene también una A, ¿no? Eso ya lo veréis también cuando hagáis árboles filogenéticos en prácticas. Entonces, todas estas cadenas de ADN tienen, antes de los ATGs, esas secuencias conservadas para unión del ARN polimerasa. La ARN polimerasa se une aquí y a partir de este punto del +1 es cuando empieza a sintetizar la cadena de ARN. Pues vamos a ver que hay una serie de bases que van a estar más conservadas, ¿no?, que otras, como por ejemplo la T o la A. Lo mismo que en las palabras hand, siempre se mantiene la A, o la mam, siempre se mantiene una consonante tipo mm, ¿no?, al comienzo, ¿no?, de la frase. Más que nada porque son las primeras palabras que pronuncian los niños y la palabra ¿no?, es como muy intuitiva y muy fácil para ellos. Bien. La ARN polimerasa, vamos a ver la ARN polimerasa en bacterias. Vemos que si esto es la maquinaria es una maquinaria que tiene que unirse primero al factor sigma. Cuando la ARN polimerasa no está unida al factor sigma, está inactiva. Si hay factor sigma, el factor sigma es como una pequeña pieza de puzzle que se va a unir a su sitio de unión. Cuando el factor sigma se une al sitio de unión de la ARN polimerasa, ahora la ARN polimerasa está activa y se puede unir a la secuencia primo y empezar a transcribir el ARN que está codificado en el ADN. Cuando se llega a esta horquilla, es decir, cuando esta secuencia en color cian o color rosa, que es la secuencia correspondiente al ARN mensajero, llega al final, hay una secuencia complementaria de esta parte, de manera que hace horquilla. Y esa horquilla
desestabiliza el sistema, desestabiliza la ARN polimerasa y cesa la transcripción. Vamos a repasar. ARN sin factor sigma, inactivo. Se une el factor sigma. El factor sigma sirve para que la ARN polimerasa pueda reconocer la secuencia primo. Cuando la ARN polimerasa reconoce la secuencia primo, el factor sigma se suelta, pero ya la ARN polimerasa está unido al ADN y empieza a polimerizar. Cuando llega a la secuencia final tiene, por ejemplo, si imaginemos aquí tienes una A, aquí vas a tener una T. Si aquí tienes una G, aquí vas a tener una C. De manera que se une formando una horquilla y la transcripción termina. Más o menos esta. Es decir, vemos aquí que la ARN polimerasa está polimerizando, pero esta parte de la secuencia de ARN es complementaria a esta, forma esta estructura que se llama horquilla y hace que la transcripción termine. Es lo que se llama independiente de RO, porque no ha intervenido la proteína RO en ningún momento.